Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al Foro Científico sobre Epigenética e Intervención Naturopática. Lo primero de todo es dar las gracias por estar en este foro tan interesante y a todos los que lo están haciendo posible, sobre todo a mis compañeros que han puesto el nivel muy alto con todas las ponencias que se están haciendo. Y como siempre, Manuel, Nicole, Juan Jesús, todos los que estáis ahí con el apoyo técnico, dando soporte para que todo esto sea posible. Bueno, voy a presentarme. Soy Gema Pinazo, soy licenciada en Biología y naturópata colegiada número 3703. El tema que vamos a tratar en esta ponencia es la estimulación de la autofagia mediante la intervención naturopática. Es un tema que me interesaba bastante porque desde que empecé a estudiar yo misma he hecho experimentos en mi salud con estas técnicas que vamos a ver ahora. Y entonces a verlo de forma científica pues ha sido bastante gratificante. Antes que nada, vamos a definir lo que es la autofagia, aunque todos lo sabremos, pero vamos a recordarlo. La autofagia es un proceso de degradación lisosomal que tiene como mecanismo de protección las células eucariotas para eliminar todo aquello que no funciona bien, tanto los orgánulos del citosol como una proteína mal plegada o un patógeno, virus, bacteria, etc. Esto también, como consecuencia, da una protección contra la inestabilidad del genoma y también como prevención de la necrosis, de la muerte de las células en los tejidos. Hay tres tipos de autofagia. La macroautofagia, en la que se fusionan las organelas; la microautofagia, que es una invaginación de la propia membrana del lisosoma; y la más frecuente, que es la que vamos a ver aquí, es la mediada por chaperonas. Esto nos protege frente al daño oxidativo, a la disfunción de las células y a la muerte de las mismas. Para concretar un poco, porque vamos a hablar en los distintos experimentos que vamos a hacer referencia, vamos a ver cómo funciona molecularmente tanto genes, proteínas, para tener claro cómo funciona. ¿Cómo empezaría? Vale, pues cuando se detecta algo que hay que destruir porque no está funcionando bien, una mitocondria, un orgánulo, una proteína, cuando entra un patógeno, es que se forma alrededor de esto que se quiere destruir una membrana, o sea, un autofagosoma. Cuando la membrana rodea a esta sustancia que se quiere destruir, se fusiona con un lisosoma. Entonces ya tenemos un autolisosoma y es ahí dentro ya donde se produce la desintegración de estas proteínas o mitocondrias o lo que sea. ¿Por qué genes está regulado la autofagia? Pues es curioso porque existen 32 genes que se conservan filogenéticamente en las células eucariotas desde los MOS hasta los mamíferos, concretamente 32 los ATG. El ATG1 así hasta el ATG 32. ¿Qué nos lleva a pensar que haya desde MOS hasta los mamíferos? Pues que es un mecanismo que se ha conservado durante toda la evolución. O sea, que ha estado funcionando y por lo que gracias a él estamos vivos. Concretamente, como se ha estudiado más en mamíferos, se sabe que la principal vía de regulación de la autofagia son dos quinasas. La inhibitoria del proceso, que sería la mTOR,
La mTOR se activa por fosforilación y esta a su vez fosforila a la proteína PI3K y esto lo que hace es que inhibe el proceso de autofagia. ¿Cómo es activado? Pues a través de la enzima, de la enzima quinasa AMPK. La MP quinasa, perdón, fosforila a ULK1 y esto es lo que produce la activación del proceso de autofagia. Vale. En el proceso de la autofagia está la formación del autofagosoma, la elongación del mismo autofagosoma y esto, digamos que cada fase conlleva la activación de unos genes. En la formación del autofagosoma, el gen que interviene sería el ATG6 y en la elongación vesicular encontramos dos vías. Aquí con el diagrama lo estamos viendo bastante más claro. Una primera vía en la que intervienen los genes ATG5 hasta el 12 con la ayuda de los genes ATG7 hasta el 10. Y luego una segunda vía en la que la fosfatidil-etanolamina, que la vemos aquí en el tercer orgánulo, se conjuga con ATG8 con la ayuda de ATG3, 4 y 7. Luego hay otro proceso que es lo que determina una autofagia activa, que sería la transformación de LC3,1 a LC3,2, que es la forma soluble. Y esto es lo que vamos a ver después en los estudios, es que también se tiene en cuenta, o sea, se tiene en cuenta como marcador de membrana del autofagosoma, o sea, como marcador de que la autofagia está activa. Bueno, aquí vemos dos partes. La A es la macroautofagia, la que estábamos viendo antes, la mediada por chaperonas, y en la B la mitofagia, o sea, la autofagia de mitocondrias. Bueno, el estudio en el que me he basado es bueno, no es un estudio, es una revisión de literatura de más de 150 estudios científicos que va sobre autofagia y su estimulación mediante el ayuno y la restricción calórica. Entonces, esta revisión lo que ha puesto de manifiesto es eso, el efecto tanto del ayuno como de la restricción calórica en varios tejidos. Y entonces lo que es interesante, lo que he querido hacer aquí es que vamos paso por paso viendo lo que se sabe de cada tejido o de cada parte. Bueno, lo que sí me he dado cuenta también al ver y al leer y al estudiar todas estas revisiones es que la mayor parte de lo que se sabe está documentado en sistema nervioso central, porque se ha estudiado mucho todo el tema de Parkinson, Alzheimer, todas las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Vale. Esto, por supuesto, resumido para, para no aburrir y para que no se haga eterno. Bueno, ¿qué se sabe en líneas generales y resumido de la autofagia en neuronas? Bueno, la disfunción de la autofagia en neuronas está documentada en Alzheimer, en la enfermedad de Huntington y en la enfermedad de Parkinson. Entonces, lo que se cree es que las enfermedades neurodegenerativas pueden deberse precisamente a esto, a la supresión de la autofagia. ¿Y qué conlleva? No hay una buena autofagia basal, con lo cual no se degradan las proteínas que están mal plegadas, que van a ser tóxicas. Y entonces, esto lo que conlleva es una pérdida de la proteostasis, o sea, la pérdida de la homeostasis de las proteínas. Y esto, a su vez, lo que hace es que haya muerte neuronal. Y esto es la base de estas enfermedades, que hay muerte de las neuronas y no se regeneran.
Vale, de cada parte he ido cogiendo, porque hay referencia a muchísimos estudios, pero he ido cogiendo el más interesante. Por ejemplo, en neuronas, en el año 2010, un estudio hecho en ratones, casi todos los estudios son en ratones, ratones machos, de mediana edad o de avanzada edad. En este en concreto se le sometía a un ayuno, y se iba viendo lo que ocurría después de X horas. Bueno, solamente a las 24 horas ya había un aumento de la autofagia de las neuronas de estos ratones. Y a las 48 horas había ya también autofagia en hepatocitos, neuronas corticales y células de Purkinje. O sea que inicialmente era un estudio solo para las neuronas, pero se encontraron que también se aumentaba la autofagia en otros tejidos. Bueno, ¿y qué ocurre en el hígado? Pues lo que se sabe es que la autofagia en el hígado está inducida por estrés metabólico y por un elevado número de lisosomas. ¿Para qué es necesaria la autofagia en el hígado? Pues para mantener la homeostasis, el buen funcionamiento bajo condiciones fisiológicas normales. ¿Por qué? Porque cuando se somete a un estresor, pues esta homeostasis se pierde. ¿Estos estresores cuáles serían? Pues proteínas tóxicas, como estábamos viendo antes, de regulación del metabolismo, infecciones y carcinogénesis. Vale, pues vamos a ver un experimento que ya tiene más de 30 años de Crustiu y colaboradores de 1989. Aquí se hizo exactamente igual. Ratones a los que se les sometió a un ayuno, aquí más prolongado, desde 1 a 8 días. Y aquí se observaron más cosas todavía. Se observó un aumento del número de lisosomas y de su tamaño, aumento del ratio de la proteína LC32, o sea, la activa, con respecto a la 1, la inactiva, que esto también es un marcador de autofagia mitocondrial. Claro, la consecuencia de esto es que aumentaban las mitocondrias sanas, perdón, porque claro, al aumentar la autofagia de las mitocondrias se sintetizan nuevas mitocondrias sanas. Y solo con un día se observó protección frente al daño isquémico de los hígados de estos ratones. Seguimos. En corazón, tanto en corazón como en músculos, sí que es cierto que hay que seguir investigando, más que nada por concretar ese nivel de autofagia óptimo. En el estudio de 2017 lo que se concluye es que en el tejido del corazón es necesaria una autofagia modulada, o sea, regulada, ni muy alta ni muy baja, para el mantenimiento de la energía, de la propia energía de la célula, como mecanismo protector del sistema cardiovascular y como nuevo tratamiento de enfermedades cardíacas, como prevención y mejora de síntomas. Bueno, este experimento en tejido muscular es súper interesante porque aquí es el único que he visto en el que se hacía la delección de un gen, en concreto el ATG7, que como veíamos antes, en el mecanismo molecular de la autofagia es el que interviene en la elongación de la vesícula. Entonces se cogieron ratones a los que se le deleccionó el ATG7. ¿Y qué se vio después de esta intervención? Pues atrofia de los músculos, mitocondrias anormales, distensión del retículo endoplasmático, estrés oxidativo y un aumento de la apoptosis. La conclusión que se saca de
toda la revisión de la autofagia en tejido muscular es que estudios recientes han demostrado que la autofagia basal es crucial para preservar la masa muscular y el mantenimiento de la integridad y adaptación de las células musculares, de las miofibrillas. Entonces, lo que estamos viendo es que en todos los tejidos que se hacen revisiones, en todos es fundamental para el mantenimiento de su actividad normal, de su homeostasis, para la renovación de los mismos y para el mantenimiento de su masa basal. Pero hay más. En riñón, por ejemplo, se ha comprobado y hay un montón de revisiones que lo que concluyen es que la desregulación de la autofagia está asociada a muchos desórdenes renales, pero sobre todo directamente relacionados con el envejecimiento, o sea, a causa del envejecimiento. Otro experimento. Para todos los órganos y todos los tejidos hay muchísimos experimentos. Vale, este del año 2010. Este en concreto con restricción calórica. Se cogieron dos grupos de ratones machos, a uno de ellos se le daba el 100% de la dieta, o sea, el 100% de las calorías que le correspondería, y al segundo grupo se les dio durante 12 meses el 60% de las calorías, o sea, una restricción de un 40%. ¿Qué se vio después de estos 12 meses en células de riñón? Pues fue una morfología mitocondrial normal, un aumento del número de autofagolisosomas, un aumento de los niveles de una proteína, de la secuestosoma, que es también un marcador in vivo de la autofagia. Y como hemos visto antes, lo que se suele ver siempre también es aumento del ratio de conversión de la LC3-1 a la LC3-2, que es la activa. Esto también me hace recordar, no sé si fue un documental o algo que vi o que leí, que en Japón, en la zona de Okinawa creo que es, hay muchas personas longevas de 100 y pico años. Entonces fue un periodista y preguntó qué es lo que hacían. Y todos decían que se quedaban con un poquito de hambre siempre. O sea que ellos, sin saberlo, sin esta información científica, durante cientos de años lo que han practicado para su salud es la restricción calórica. Páncreas. Fundamental. Vale, lo que se sabe del páncreas es que con la edad pues, disminuye el metabolismo de la glucosa, con lo cual lleva a una intolerancia, es decir, a un peor funcionamiento de su metabolismo, con lo cual a edades avanzadas pues, ya se sabe que hay una mayor prevalencia de diabetes tipo 2. ¿Qué pasa también con la edad? Si no nos cuidamos, claro, que aumenta la grasa visceral. Y esto es lo que se traduce, es una disminución de la sensibilidad de la insulina por parte de las células betas del páncreas. ¿Qué conlleva esto? Pues también a un mayor riesgo de padecer diabetes mellitus. Bueno, aquí también en el año 2015, en este estudio, lo que se concluye, bueno, perdón, se hizo dos grupos con ratones con obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Uno que se alimentó con el 100% de sus calorías, como en el experimento de antes, y otro que también se alimentó, o sea, que también, como el otro estudio, se alimentó con el 60% de las calorías que le corresponderían. ¿Qué resultó de esto? Pues que las células beta mejoró notablemente su función, con lo cual aquí tenemos un mecanismo de prevención de la diabetes, ¿no? Bueno, la conclusión a la que se llega en esta revisión, que vuelvo a repetir, es una revisión de la literatura de más de 150 artículos científicos sobre ayuno y restricción calórica. Y
Lo que se concluye es que tanto el ayuno como la restricción calórica tienen un papel destacado y fundamental en la estimulación de los marcadores de la autofagia y en la propia activación de la autofagia. ¿Esto qué conlleva? Pues que esta autofagia es crucial en el normal funcionamiento de las células y en su homeostasis, mejorando así la salud y la función de diversos órganos y tejidos, como hemos visto en todo este repaso, que son el hígado, el riñón, el corazón, el páncreas, el músculo y el sistema nervioso. He estado estudiando también otras revisiones que no se centraban solo en el ayuno y en la restricción calórica, sino que también hay una súper interesante del ejercicio físico, tanto en modelos de animales como en personas, con enfermedades y desequilibrios del sistema nervioso central, Alzheimer, Parkinson y tal. Entonces, lo que se concluye en esta revisión es que el ejercicio físico podría atenuar o prevenir las disfunciones en los procesos de autofagia y apoptosis en el sistema nervioso central. Una tercera revisión, también muy interesante, es que estas revisiones dan como para otra ponencia más, pero bueno, era o sea, para ver todo lo que podemos ir haciendo. Otra sería la de autofagia y componentes naturales, como por ejemplo los polifenoles, como el resveratrol, la curcumina, azúcares como la trealosa. Estos solo son ejemplos, hay multitudes. El uso de estos componentes naturales, tanto en la dieta como complemento nutricional, lo que hace es que limita el daño neuronal tanto in vivo como in vitro a través de la restauración de la autofagia eficiente, que destruye proteínas mal plegadas y mitocondrias disfuncionales. O sea que aquí se abre un amplio espectro de técnicas que, como vamos a ver ahora, son muy interesantes porque implica unas técnicas que ya se usan en naturopatía. Solo que aquí está la base científica de todo esto. Bueno, para el que esté viendo esto y no sea naturópata o no conozca nada de naturopatía, pues voy a explicar un poco cómo funcionamos. En naturopatía lo que se hace es poner un programa personal de salud al salutante, al usuario, pero siempre dependiendo de todas sus características y todos los factores que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, la edad, el sexo, el índice de masa corporal, muy importante, en lo que nos basamos en que traiga el diagnóstico médico concreto para saber con qué estamos trabajando. El índice de vitalidad de la persona, que se calcula tras una serie de preguntas a las que se le van dando valores. Luego la situación personal, laboral, emocional, en fin, todo lo que influye en su estado de salud. Vale, entonces, cuando tenemos la valoración de la persona, es cuando decidimos qué técnica usar. Hay una serie de pasos comunes para todas las personas, pero siempre teniendo en cuenta en qué parte del proceso están. Bueno, como hemos visto en este repaso de la revisión literaria, las conclusiones es que hay varias posibles técnicas a utilizar a la hora de prevenir y mejorar ciertos desequilibrios de salud, ¿no? Como hemos visto en todos los tejidos, páncreas, hígado, músculos, sobre todo sistema nervioso central. ¿Cuáles han sido las técnicas que hemos visto? Pues el ayuno, la restricción calórica, el ejercicio físico y los componentes naturales que irían tanto en la dieta con los alimentos que ingerimos como en complementos nutricionales si nos hiciera falta una dosis mayor. Bueno, cosas a destacar del ayuno. Bueno, aclarar que un naturópata no pone un tratamiento, pone un plan
personal de salud, ¿no? En el que se cambian los hábitos de la persona, porque normalmente esos malos hábitos es lo que le ha conllevado a estar en un estado de desequilibrio de salud, ¿no? De pérdida de salud. Entonces, el ayuno no es un tratamiento, es una decisión voluntaria de dejar de comer. Entonces, el ayuno tiene sus restricciones a la hora de que no es útil usarlo, no se puede usar para todas las personas. Entonces, no todo el mundo puede hacer un ayuno. Esto depende, pues, de la edad que tenga el usuario, de su índice de masa corporal, de su situación nutricional. No se puede hacer en personas con desequilibrios nutricionales, si están tomando medicamentos, con ciertas enfermedades. Lo que sí, por favor, súper importante, que ahora está muy de moda, el tema del ayuno y tal, es que por favor se haga siempre bajo vigilancia de un profesional. Esto es muy importante. Ya se sabe que no todo el mundo puede hacer este ayuno y el que decida hacerlo para mejorar su salud, por favor, que se ponga en manos de un profesional. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque no se puede decir hoy voy a hacer un ayuno y mañana no comer nada. No se hace así. Hay ciertos pasos que hay que hacer. Es como un entrenamiento, es como una preparación. Y como vemos, son 4 etapas y cada etapa son aproximadamente entre 7, 8, 9 días. O sea que la preparación sería alrededor de unas 3 semanas, 20 y tantos días. Primero hay que empezar por un régimen asociado, después pasar al régimen celulósico, en el que solo se consumen frutas y verduras enteras, crudas. Luego al régimen no celulósico, en el que se consumen licuados, zumos. Y ya entonces es cuando pasamos al ayuno hídrico, en el que solo se consume agua. Entonces por eso, eh, por favor, no hagáis un ayuno vosotros solos, con profesional que os guíe en hacer todos estos pasos. Vale. La restricción calórica sí que a lo mejor no tiene tantos inconvenientes, es más fácil, más llevadera a lo mejor para todas estas personas que no podrían hacer ayunos. Lo que sí se sabe después de todos estos estudios que hemos visto es que para que sea efectiva, o sea, para que sea efectiva a la hora de estimular la autofagia, es que debe ser de un 60% de las calorías que nos correspondan. Es decir, tenemos que limitar, bajar a un 40%. O sea, otra condición fundamental para que sea efectiva es que no haya ninguna carencia nutricional, o sea, que comer menos, pero manteniendo todos los aportes nutricionales que nos hacen falta. Entonces, para esto también hay que tener un control profesional muy estricto, porque no podemos bajar nuestro nivel de vitaminas, minerales, aminoácidos y todo lo que nos hace falta. Hay una técnica en naturopatía que para la restricción calórica sería bastante interesante, que son los salutos específicos. ¿Por qué para mí son muy interesantes? Pues porque lo que consiste es que durante un solo día solo puedes tomar un tipo de fruta o verdura, solo eso. Por ejemplo, una persona que quiere mejorar el estado de su sistema vascular, ¿no? Tiene varices y, y dice, bueno, pues me voy a cuidar con la restricción calórica. Vale, pues aquí, por ejemplo, podría hacer un día de salud específico a base de uvas. Vale. ¿Con esto qué conseguimos? Que los componentes naturales de la uva nos ayudan a reforzar las paredes de venas y arterias y al mismo tiempo estamos haciendo una restricción calórica. Por eso siempre digo que por favor consultéis a un naturópata colegiado que os especifique y os concrete cuál es la mejor técnica en vuestro caso.
Esta es la bibliografía que he usado, las tres revisiones. La primera es en la que me he basado para hacer el resumen de la estimulación de la autofagia en todos los tejidos y los órganos que hemos visto. Y los dos siguientes eran los que hacían referencia tanto al ejercicio físico como a los componentes naturales. Y como decía, hay muchas revisiones y muchos estudios en temas del sistema nervioso central. Estas dos últimas revisiones darían para otras dos exposiciones, pero bueno, tenemos el tiempo limitado. Así que, así que bueno, como conclusión y como resumen y como reflexión personal, tenemos que cuidarnos tanto en dieta, en ejercicio físico, elegir muy bien lo que comemos y sobre todo cuando queráis cuidaros de forma natural, cuando hayáis decidido que vuestra salud es lo más importante, pues siempre tenéis que tener la información de un profesional colegiado. Nosotros los naturópatas colegiados vamos a poner un plan de salud personal específico para las necesidades de cada persona. Y sobre todo para que la propia persona coja las riendas de su vida y diga, bueno, me toca cuidarme, la responsabilidad es mía y el trabajo es mío. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os sirva esta información para utilizarla en vuestro trabajo, en consulta con vuestros usuarios y vuestros saludantes y y que nada, que os cuidéis mucho y muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Un saludo.